Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de la ley de la desintegración radiactiva. Una ley matemática, cuya expresión tenéis aquí arriba, que nos permite predecir, cuando trabajamos con una muestra radiactiva, cuántos núcleos quedan sin desintegrar en esa muestra después de transcurrido un tiempo determinado. Si en esta muestra conocemos los núcleos de los cuales partimos, la cantidad n0, sabemos los que hay al inicio, y somos capaces de contar cuántos nos quedan después de un tiempo t, y además sabemos evidentemente con qué elemento estamos trabajando, lo cual viene caracterizado por el periodo de semidesintegración, entonces seremos capaces de calcular cuánto tiempo ha transcurrido durante todo ese proceso. Como esta ley nos permite predecir cuántos núcleos quedan sin desintegrar y sabemos que el comportamiento es un comportamiento exponencial o potencial en este caso decreciente, pues nos permite trabajar con ella de una manera muy interesante. Por ejemplo, ¿qué usos se le pueden dar? Pues, por ejemplo, ¿cuánto tiempo necesitamos tener la basura nuclear enterrada después de salir de una central nuclear hasta que vuelva a ser manipulable? También tiene usos en arqueología y podemos conocer, por ejemplo, cuánto tiempo lleva muerta una persona, un animal o incluso un trozo de madera de un árbol que haya sido cortado. Conocéis todos, por ejemplo, el uso del carbono 14, ¿de acuerdo? Bien, otro uso interesante que tiene es el uso médico. Es, por ejemplo, a la hora de manipular radiofarmacéuticos, radiomedicamentos, pues qué tiempo tiene que transcurrir desde que se crea ese medicamento hasta que es inyectado en el paciente. O incluso cuando es inyectado en el paciente, cuánto tiempo tiene que transcurrir para que ese paciente esté en cuarentena y no sea perjudicial para la persona que le rodea. Pues dado que tiene usos arqueológicos, usos industriales y usos médicos, la ley es muy interesante y por eso hay muchos problemas de este estilo que vamos a intentar resolver. Quiero que observéis todos estos puntos rojos que hay en la pantalla. Cada uno de ellos representa un átomo de carbono 14. Es lo que llamamos N0 en la ecuación de la ley de la desintegración radiactiva. Y en este caso hay 1000 núcleos, 1000 bolitas rojas. Si intentamos adivinar cómo van a ir desintegrándose y cuál de ellas se va a tornar de color azul, lo que significará que se ha desintegrado en una de nitrógeno 14, no podremos acertar nunca, puesto que el proceso es aleatorio, es estadístico, y lo único que podemos conocer es la probabilidad de que un átomo rojo, después de un segundo, se torne en un átomo azul. ¿De acuerdo? Por eso ese estudio hay que hacerlo con una gran población. Cuantos más núcleos, mejor. Aquí solo hay 1000 y la población es baja, pero normalmente trabajamos con picogramos y estamos hablando de 10 a la 14, 10 a la 16 núcleos, y ahí la población es lo suficientemente grande. Vale, en el momento en el que yo apriete el play, empezarán a desintegrarse y eso implicará que cualquiera de ellas se vuelve de color azul. Vamos a verlo. Paramos aquí y entonces vemos cómo después de transcurrido una vida media, un periodo de semidesintegración, que para el caso del carbono 14 son 5.730 años, nos queda aproximadamente la mitad. Nos hemos pasado un poquito, por eso queda un poquito menos de la mitad, 500 y 500. Si volvemos a apretar y esperamos otra vida media, veremos que nos queda la cuarta parte de la cantidad inicial, 225 aproximadamente. Y esto lo vemos aquí. Después de 2 vidas medias, 2 periodos de semidesintegración, lo que nos queda es el 25%. Y por último podemos esperar otra vida media más. Y veremos entonces que nos queda aproximadamente el 12,5%, la mitad del 25%. Otras formas equivalentes de expresar la ley de desintegración radiactiva es mediante estas dos ecuaciones de aquí, utilizando lambda, que es la constante de probabilidad de un elemento con el que se está trabajando y que representa la probabilidad de que un núcleo en concreto se haya desintegrado transcurrido un segundo. La otra, también equivalente, es utilizar la inversa del parámetro de la constante de probabilidad, que es lo que llamamos tau, la vida media. Ojo, no confundir con la semivida. La vida media tau de un elemento se define como el tiempo necesario para que una muestra se reduzca al 36,8% de la cantidad inicial N0. ¿De acuerdo? Basta sustituir t por tau,
veremos que aquí sale un exponente menos 1 y e elevado a menos 1 es el número 0,368. De ahí que cuando ha transcurrido el tiempo delta de t igual a tau, la muestra ha reducido los números iniciales de núcleos al 36,8% de n0. Para entender mejor el significado del parámetro lambda, la constante de probabilidad, vamos a suponer que tenemos inicialmente dos núcleos de color de rojo y que tienen una constante de 0,5 segundos a la menos 1. Un parámetro lambda de ese valor significará que un núcleo en concreto, transcurrido un segundo, tendrá una probabilidad del 50% de haberse desintegrado y otro 50% de que no. O, dicho de otra manera, después de haber transcurrido un segundo, de dos núcleos iniciales, uno se habrá convertido, se habrá desintegrado y el otro no. Aquí ilustramos lo que queremos decir. Después de un segundo, la mitad de la muestra ha sido desintegrada. En un problema en concreto, nos pedirán calcular dos parámetros a partir de un tercero. Nos darán t y nos pedirán lambda y tau, o nos darán tau y nos pedirán lambda y t, o nos darán lambda y nos pedirán t y tau. Para poder calcular dos parámetros a partir del tercero, usaremos la relación que existe entre ellos, que es la siguiente ecuación. Para cerrar este bloque de teoría, tenemos que hablar ahora de la actividad de una muestra. ¿De acuerdo? La actividad de una muestra se define como el número de desintegraciones por segundo que emite esa muestra radiactiva. Fijaos, mirad este vídeo cómo se reproduce. Mirad cuál es el ritmo al que se están emitiendo las desintegraciones, en este caso alfas. Si os fijáis, veréis que al principio el número de desintegraciones es muy alto, pero según va pasando el tiempo, el número de partículas que veis por ahí desintegradas es menor. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe sencillamente a que el número de átomos que hay disponibles para desintegrarse es más pequeño. La actividad se calcula como el número de núcleos que hay disponibles todavía sin desintegrar por la constante de desintegración, la constante de probabilidad. A eso es a lo que llamamos actividad. Y en el sistema internacional la unidad de la actividad es la desintegración por segundo, que tiene nombre propio y se llama Becquerel. La ley de desintegración radiactiva se aplica por lo tanto también a la actividad y la curva exponencial decreciente que habéis visto hasta ahora es aplicable también a este parámetro. ¿De acuerdo? Las unidades que se utilizan son en el sistema internacional el Becquerel, que es una desintegración por segundo, y por ser una unidad muy pequeña se utiliza también el curio, que equivale a 3,7 por 10 a la 10 becquerels. Este número tan concreto es justamente la actividad que tiene 1 gramo del elemento radio, que es el más radiactivo que se conoce. La datación por isótopo del carbono 14 se hace estudiando la forma en la que se desintegra dicho isótopo, que tiene 8 neutrones y 6 protones. Lo hace mediante una desintegración beta-, en la que el carbono se transmuta en nitrógeno, y eso lo hace con un periodo de semidesintegración de 5.730 años. Lo que ocurre realmente es que dentro del núcleo de carbono un neutrón se desintegra a protón más electrón más antineutrino. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las plantas vivas, los seres vivos, tienen en su cuerpo una proporción de carbono 14 frente a carbono 12 que es básicamente la del aire que respiran, que es la de 1 frente a 1 billón. ¿De acuerdo? Cuando el ser está vivo, sus átomos de carbono 14 se van desintegrando a este ritmo, pero también va incorporando ese carbono 14 en el aire que respira. El problema viene cuando muere, cuando deja de respirar. Observar qué es lo que ocurre. El carbono 12, que está en rosa, sigue manteniendo su proporción, pero el carbono 14 va disminuyendo. Si nosotros somos capaces de ver cuál es la nueva proporción, que ya no será la inicial, y vemos qué tanto por ciento hay de carbono 14 frente a la que tendría que haber si estuviera vivo o recién muerto, y utilizando la ley de desintegración radiactiva, pues podemos calcular cuánto tiempo lleva muerto dicho ser orgánico. Funciona esto de la datación del carbono 14, podemos utilizar esta aplicación de la Universidad de Colorado, que es muy buena. Si tenemos aquí un medidor de la composición de carbono 14 frente a carbono 12 que hay en la atmósfera, veremos que en la atmósfera, en el dióxido de carbono, hay un 100% de proporción, es decir, hay un átomo de carbono 14 frente al billón de átomos de carbono 12.
Eso significa que los seres vivos que respiren o que fijen en su madera este dióxido de carbono, pues tendrán esa misma proporción. Si pinchamos en objetos y aparece un contador Geiger-Müller que detecta la radiación beta del carbono 14 cuando transmuta en nitrógeno, veremos, por ejemplo, que tiene un 100% de esa proporción, lo que significa que está vivo o recién muerto. Nos permite hacer una estimación de la edad que tiene, edad biológica, geológica, y pues hemos acertado. Pero si nos fijamos, por ejemplo, aquí, en esta cabeza de res, que ya está muerta, veremos que la proporción de carbono 12 se ha mantenido, como hemos visto antes, pero la de carbono 14 va disminuyendo. En este caso, pues haciendo un conteo de esos átomos nos sale un 98,2% de proporción. Con esta gráfica de aquí, si arrastramos la flecha hasta que tengamos arriba un 98,2, que es el caso, pues veremos que tiene en torno a 150 años ese esqueleto muerto. ¿Veis? Bien, lo mismo pasará con esta madera de aquí, 97,4, o si vamos bajando en los estratos, pues es lógico pensar que cuanto más abajo estás en un estrato, más antiguo eres y por lo tanto más tiempo llevas muerto. Vamos a ver aquí esta copa. ¿Podría ser esta copa el Santo Grial? Pues solo tenemos que ver cuál es su composición en carbono 14 frente a carbono 12 y vemos que es un 88,2%. Pues bien, la máquina lo hace automáticamente, pero nosotros con la ley lo que haríamos sería pues despejar ese tiempo. Aquí lo vamos a hacer arrastrando la flechita hasta el 88,2%, 88,2%, a ver si quiere, y veremos que esa copa tiene en torno a 1000 años. Bien, esto es lo que nos permite la ley de desintegración. Podríamos pensar que era el Santo Grial, la copa donde vivió Jesucristo en su última cena, pero resulta que no, que el carbono 14 nos ha dicho que tiene en torno a 1000 años. Pues podría ser una copa del siglo XI entonces. En este ejercicio de selectividad se nos dice que se ha descubierto una antigua silla egipcia que se desea datar. Se mide la actividad de una muestra debido a un trozo en la presente silla y se obtiene que es de 260 desintegraciones cada día frente a las 18 desintegraciones por hora que se conoce que tiene la madera de la que está hecha esa muestra. Hay que calcular en este problema las actividades de las muestras en becquerelios y hay que determinar sobre todo la edad de la silla y ver si perteneció a la reina egipcia Eteferes I, que vivió entre los años 2575 a.C. y los 2551 a.C. Y después, una vez determinada si ese trozo de madera pudo pertenecer a la reina que tenemos aquí, pues entonces tendremos que calcular la actividad de la muestra dentro de 2000 años y el porcentaje de núcleos de carbono 14 que se habrán desintegrado desde que se fabricó la silla. Como dato nos darán siempre el periodo de semidesintegración o la constante de probabilidad o la vida media. Vamos con ello. Lo primero que hacemos es transformar los datos del enunciado de las actividades que no están en el sistema internacional al sistema internacional. La actividad de la silla hallada es de 260 desintegraciones por día, que son 3 por 10⁻³ desintegraciones segundo o becquerel, mientras que la actividad inicial de la madera, que se corresponde con la de cualquier madera viva de la zona, es de 18 desintegraciones horas, que es 5 por 10⁻³ becquerels. Con estos dos datos de A sub t y A sub 0 y la ecuación de la desintegración, podemos calcular la edad que tiene la madera desde que fue talada. Y lo hacemos con esta ecuación que ya hemos utilizado en una diapositiva anterior. El valor obtenido para la antigüedad de la muestra es de unos 4223 años. Si le restamos los 2020, que es el año en el que estamos ahora, pues entonces nos sale que fue tallada aproximadamente en el año 2200 a.C. Puesto que la reina murió en el 2551 a.C., eso implica que la silla no pudo pertenecer a la reina Eteferes I, puesto que hay un desfase de 300 años, 3 siglos. En el apartado C se nos pide calcular la actividad de la muestra dentro de 2000 años. Tenemos dos opciones para hacerlo. O desde el día de hoy, con la actividad de hoy, la calculamos dentro de 2000 años, o con la actividad del inicio
La calculamos dentro de 2000 años, que será un total transcurrido de 4223 más 2000, 6223 años. Puesto que luego nos piden calcular la cantidad, el porcentaje de núcleos desintegrados desde el momento de la tala de la madera, lo que vamos a hacer es utilizar esta primera vía. Por tanto, los datos que vamos a usar son como actividad inicial 5 por 10 a la menos 3 becquerelios, el periodo de semidesintegración y la ecuación del decaimiento de la actividad. Sustituyendo los valores en A sub 0, en delta de t, que son los 6.223 años, y en t, que son los 5.730 años, obtenemos una actividad por aquel entonces de 2,34 por 10 a la menos 3 becquerelios, que se corresponde con unas 203 desintegraciones al día. Fijaos que, puesto que ha transcurrido más de un periodo de semidesintegración, la actividad es menor de la mitad de la que teníamos inicialmente, que es 5 por 10 a la menos 3. Bueno, lo último que nos falta ya es calcular la cantidad de núcleos en tantos por cientos desintegrados desde el inicio. Por último, en el apartado D, se nos pide calcular el porcentaje de los núcleos desintegrados y ese porcentaje de la disminución se puede escribir como la variación de los núcleos partido por los iniciales y multiplicado por 100. La cantidad de núcleos iniciales menos las que tendremos dentro de 2000 años partido por la cantidad de núcleos iniciales es ese porcentaje. No hemos calculado en ningún momento los núcleos, pero sí sabemos las actividades. Y puesto que conocemos la relación entre las actividades y los núcleos, que vienen escritas por esta ecuación, actividad es igual a constante por número de núcleos en cualquier instante, podemos escribir esta ecuación de la siguiente manera. A sub 0 menos A de t partido a sub 0 por 100. Y sustituyendo los valores de la actividad inicial, de la actividad calculada dentro de 2000 años partido por la actividad inicial y multiplicado por 100, nos sale un resultado de el 53,2% de los núcleos de carbono 14 se han desintegrado. Vale, pues esto acabaría lo que es el problema de selectividad. Solo vamos a añadir un apartado de algo que también nos pueden pedir en otro ejercicio y que en este no lo han hecho, ¿vale? Pero es bastante recurrente. Es muy sencillito, no tardamos nada. Se trata de calcular los valores de la constante de probabilidad y de la vida media. No hace falta calcularlos en el sistema internacional. Si nos los piden, sí lo haremos, pero si no, con los datos en los que nos den el periodo de semidesintegración, podremos calcular lambda y tau. Venga, vamos allá. Es algo muy sencillo. El valor de la constante de probabilidad la calculamos como el logaritmo neperiano de 2 partido el periodo expresado en años, por lo tanto, la constante lambda también nos viene expresada en años a la menos 1. Esto sería lo inteligente. En un problema en el que estamos haciendo una datación arqueológica y los tiempos medidos son en años, milenios incluso, no nos conviene utilizar el parámetro en segundos a la menos 1, porque eso nos exigiría luego todos los tiempos trasladarlos a segundos, ¿de acuerdo? Así que trabajaremos en este caso en esta unidad. En cuanto a la vida media, haremos lo mismo, la expresaremos en años. Vale, pues por último, la vida media, esta es la letra tau, la vida media del carbono 14 se calcula como el periodo partido el logaritmo neperiano de 2 y es 8.266,6 años, que como podéis ver es mayor que el periodo de semidesintegración, y esto es fácil de entender. T significa el tiempo que hay que esperar para que una muestra se reduzca al 50%, mientras que tau es el tiempo necesario para que la muestra se reduzca al 36,8%. Por lo tanto, es un tiempo mayor, tenemos que esperar más tiempo, ¿vale? Otra cosa importante es que si calculamos la inversa de este número en años, observaréis que nos sale justamente esta de aquí, pues que lambda y tau son uno el inverso del otro. Bien, pues con este largo vídeo espero que hayáis entendido cómo funciona la ley de la desintegración radiactiva y una de sus aplicaciones, que es la datación arqueológica de yacimientos a través de la técnica del carbono 14. En vídeos sucesivos, que serán más cortos, iremos derechos al enunciado de los problemas de selectividad y veremos la ley de desintegración radiactiva, cómo se aplica a otros ámbitos de la ciencia, como por ejemplo el tratamiento de los medicamentos para radioterapia.